La santidad. Quiero ser santo. La santidad en la iglesia, según el modelo de María Santísima. El santo y santidad. Jesús. Jesús en el discurso conocido como el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 1 al 48, pone de manifiesto la vocación a la que el hombre está llamado por Dios a ser dichoso. Bienaventurados, feliz, en definitiva, no es otra cosa que la santidad. Debemos afirmar que ser santo y ser bienaventurado, feliz o gozosos es lo mismo. Es por ello que Jesús en el Evangelio de Mateo termina este pasaje, Mateo 5:48, no con una invitación, sino con una orden, con un imperativo, con un mandato que repite el que fue dado al pueblo de Dios en Levíticos 11:44 y 19:2. Sean santos. De manera que la santidad no es solamente una invitación o una opción, más es la vida del hombre, como nos lo confirma el Concilio Vaticano II, sino que es una orden, pero una orden que no es otra cosa que responder a la esencia misma de nosotros, de nuestro ser creado a imagen de Dios, el cual es santo. De lo anterior se desprende que la santidad es de alguna manera parte de nuestro ser, por lo cual no debemos sorprendernos de ser llamados a ser como Dios, santos. La santidad es para todos, no es un don especial dado por Dios a algunas personas como es excepción. Esta afirmación sobre el llamado a la santidad universal hecha por el Concilio Vaticano II nos ha dejado de causar administración entre muchos cristianos, y esta reacción de desconcierto pudiera encontrar sus raíces en una idea equivocada de lo que es la santidad. Holly, en su libro Psychology of the Saints, afirma, o Psicología de los Santos, o Saint Psychology, afirma como para el mundo en general, razonando equivocadamente, el santo es aquel que ha escribido la salud, la riqueza, los honores del mundo, etcétera, para convertirse en un servidor heroico de Dios. Esta idea presenta aún hoy en el mundo crea una imagen equivocada de la santidad y de la posibilidad de alcanzarlas. Y decimos equivocadamente, ya que si la santidad fuera cosa de superdotados, no habría en nuestra historia toda la constelación de santos que testimonian que esto no es verdad. El santo como estilo o modelo no es el que califica para la santidad, sino que es esta santidad precisamente la que convierte al santo en santo. Dejemos pues que sea Dios mismo quien nos muestre qué es y en qué consiste la santidad, es decir, el hecho de ser santos. La santidad en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para el mundo semita, de dónde viene nuestro concepto de santidad en el cristianismo. La santidad expresa ante todo la noción de una misteriosa potencia que está relacionada con el mundo, con el mundo divino, y que es también inherente a personas, instituciones y objetos particulares. Si bien esto es cierto para los pueblos semitas, para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la idea de santidad nace o se desprende de la escritura en que ella, la santidad, pertenece de manera absoluta y total a Dios, a Yahweh, que es el único santo, y por lo tanto, como dice el padre Spitlick, la santidad es una propiedad exclusiva de Dios. Dios, que ha querido que el hombre lo conociera, no solo para que lo amara, sino para que participara de él, se le manifestase y se le revelase como el santo. Levíticos 11, 44, 45. Por ello, los términos santos y santidad en el Antiguo Testamento se fueron diferenciando de las religiones vecinas, en los cuales lo santo indicaba lugares, objetos, etcétera, y fue evolucionando hasta convertirse propiamente en un estado
o propiedad. Esta revelación que Dios hace de su santidad se hace norma y ley para el pueblo, como podemos verlo, como con el imperativo sean. Sin embargo, la Escritura manifiesta al mismo tiempo que esta santidad será siempre participada, porque el único a quien le es propia es a Dios, como parte de su esencia. Este pasaje manifiesta la infinita bondad y amor de Dios por el hombre, ya que ha querido que no solo fuese como los demás seres creados, sino que está llamado a participar de su santidad. Podríamos decir que la santidad es algo pensado y proyectado por Dios para el hombre desde el primer momento de su existencia, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanzas. Génesis 1:26. Esta es la razón fundamental por la que el hombre solo llega a su realización perfecta en la medida en que es santo, ya que esto lo hace ser verdaderamente imagen de su creador. El hombre es verdaderamente hombre en la medida en que es santo. No obstante, la purificación del concepto de santidad en Israel, la categoría de santidad referida a estar separado para a la distinción entre Dios y lo que le pertenece mantendrá. Dios siempre será totalmente diverso al hombre, como la misma escritura lo afirma. No actuaré según el ardor de mi ira, porque yo soy Dios, no soy hombre. En medio de ti yo soy el santo y no me gusta destruir. ¿Lo encuentras esto en la Biblia? Con esto indica que la santidad lo hace ser totalmente distinto y se manifiesta como la esencia de su ser. Ambos conceptos se contemplan y se aplican ya que Dios es una esencia santo y por ello es totalmente distinto. Pero ¿en qué consiste esta santidad? Para responder a esto me apoyé en Otazo, quien en su artículo sobre la santidad en el Diccionario de Teología Bíblica concluye que la santidad de Dios no es otra cosa que su mismo amor. De esta manera podemos decir que la santidad y el amor de Dios se identifican en su esencia. Más aún podemos decir que Dios manifiesta su santidad, amado. Por ello, para el hombre, por ser santo, es participar de ser amor de Dios y sobre todo manifestarlo como lo hace Él a los demás. Es a esto precisamente a lo que el hombre está llamado y está en ello, en lo que encuentra su perfecta realización y su más alta experiencia de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por ello, la santidad no es algo que está relacionado con lugares, personas u objetos como en el culto pagano, ni tampoco es algo lejano ni destinado solo a algunas personas escogidas, ya que si bien se realiza y llega a la plenitud bajo un programa de vida que es ofrecido a todos y a cada uno de nosotros. La santidad es participar en la esencia de Dios, que es santo y que se manifiesta en el amor. En el Nuevo Testamento, antes del pecado original del hombre, participaba de esta santidad de Dios de manera perfecta, pues había entre creador y criatura una comunión perfecta. Génesis 3:8. El amor de Dios lo ha llenado todo. El hombre vivía en paz y armonía con Dios y con todo lo creado. Vivía en santidad. El sueño de Dios de hacer partícipe al hombre de su santidad era una realidad. Con la caída del hombre pierde esta santidad, esta armonía interior, quedándose vacío y fragmentado. Todo el Antiguo Testamento nos narra la historia de este drama, de este Dios santo que por un lado no se conforma con el estado de imperfección en que cayó el hombre y busca por todos los medios que sea santo, y por otro lado la imposibilidad del hombre de poder serlo. La encarnación del Verbo da al hombre la posibilidad real de acceder a este estado inicial, de retomar la santidad y con ello participar de la vida para la cual fue creado según la imagen de Dios. Jesús, por ser Dios, es como su Padre el Santo. Sin embargo, y aquí está la grandeza de la encarnación. Ahora esta santidad ha sido comunicada de manera ontológica al ser humano. Jesús, Dios y hombre santo como Yahweh, es santo de
Aquí se puede desprender una conclusión maravillosa e iluminadora. La santidad en el hombre consiste en la capacidad de reunir y de manifestar bajo una sola existencia los dos elementos de su ser, que son el natural y el espiritual, lo cual es posible de dos maneras que se complementan para llegar al hombre, a la perfección, mediante la santidad ontológica, que pertenece solo únicamente a Dios, y la santidad moral, que siendo comunicada e inspirada al hombre de la misma manera que la ontológica, depende fundamentalmente de su propia libertad. Y en el próximo video les voy a explicar qué es la santidad ontológica y la santidad moral. También les voy a hablar de cómo vivir según el Evangelio, aceptando morir espiritualmente y consiguiendo así la exaltación de la resurrección. Bueno, mis queridos amigos, los espero en el próximo video para aclararles lo que quiere decir estos dos términos, la santidad ontológica y la santidad moral. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que tú amas. Por favor, ora por mí, por mi familia, que yo siempre estoy orando por ustedes. Y también, mira, esta foto también fue tomada en Medjugorje. Ves toda esa gente que está allí buscando la santidad. Y son de todas culturas, de todas las naciones. Y están buscando esa santidad. Pero si tú no puedes ir a Medjugorje, está bien. Puedes ser santo. Santa Teresita del Niño Jesús fue santa y no salió mucho porque siempre se la pasaba enferma. Hay muchos santos que no viajaron y allí, en el lugar donde Dios los plantó, allí florecieron. Tú también puedes florecer y encontrar la santidad donde te encuentras, pero una cosa se requiere para la santidad. La primera es orar. Orar, orar, como dice la Biblia, ora sin cesar, porque de allí, de la oración, es el principio de toda la santidad. Bueno, mis queridos amiguitos y amiguitas, los espero en el próximo video. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que ustedes aman.